Muy buenas tardes, sean bienvenidos al Aula de Cultura del Diario Montañés en este Salón de Actos del Ateneo de Santander. En primer lugar, quiero agradecer a María Oruña su presencia esta tarde aquí, porque ha comenzado ahora mismo casi la gira de presentación de esta su última novela y ella sabe y recuerda siempre que aquí presentó por primera vez su también primera novela en aquel momento, Puerto Escondido, y a partir de ahí ha tenido una carrera de éxito realmente espectacular. Creo que estamos ante una escritora que ya está traducida a más de 6 idiomas, que tiene muchísimo público, no solamente en España, sino en países como Italia, como Polonia, Rusia, etcétera, y que tiene nada más y nada menos que 1 millón de lectores ya comprobados en todo el mundo, fundamentalmente en España. Es más, de esta novela que hoy se presenta aquí, perdón, El Albatros Negro, ya va por la segunda edición, a pesar de que no lleva más allá de una semana en las librerías. Por tanto, quiero resaltar este gran éxito de María Oruña, a la que en este Ateneo la tenemos especial aprecio, porque todas sus obras se han presentado aquí, siempre con mucho éxito, no solo con su presencia, sino también de crítica en los medios de comunicación. Yo no quiero robar tiempo porque lo importante es escucharla a ella. Y para la presentación del libro está con nosotros Javier Menéndez Llamazares, crítico literario del Diario Montañés, y él va a hacer una serie de preguntas, yo haré también alguna, para desentrañar un poco de qué va esta novela nueva de María Oruña, que además tiene personajes nuevos, diferentes, y después tendrán ustedes oportunidad de hacer alguna pregunta y finalmente María, estoy seguro que estará encantada de firmar ejemplares aquí, y quienes no tengan el libro, decirles que se está vendiendo en la entrada, podrán adquirirlo y después ella les firmará el ejemplar. Y ya sin más, María, muy buenas tardes, bienvenida al Aula de Cultura y al Ateneo de Santander. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes. Es un placer presentar a María Oruña. No es el Día de la Marmota, es que María realmente cada año publica un libro y cada año consigue que vengamos todos, que devoremos el libro, nos encandila, nos hace, bueno, pues que disfrutemos muchísimo. En este caso solía ser algo menos, pero en este caso de 600 páginas, ahí es nada. Y además nos deja con ganas para que al siguiente año estemos esperando que regrese aquí al Ateneo. Pero mira Estás, que el estás año pasado no fichada. vine, ¿eh? Era el 20, sí, pero bueno, Claro, era por fechas dejé ahí un margen. de meses. Bah, De meses. Yo creo que fue el verano del 23, es por ¿no? si me echáis de menos. Con Los Inocentes, estuviste Sí, en el verano del 23. sí. Bueno, presentamos hoy una novela, decía 600 páginas. En realidad casi son 2 novelas, ¿no? El Albatros Negro y dentro, lo que ella misma en boca de los periodistas ha llamado el caso del Galeón Fantasma. Es decir, aquí hay 2 historias que funcionan, una en el tiempo presente y otra en un tiempo, yo no sé si decir maravilloso o terrible, porque cuando ella nos lo presenta nos dice que el siglo XVII fue de lo peor que hubo, pero bueno, incluso en los peores momentos, como decían los chinos, ojalá vivas tiempos interesantes, ¿no? Digamos que los tiempos más difíciles suelen ser también los más interesantes. María, que nos lleva años sorprendiendo con cambios de género, yo creo que dentro de las novelas de misterio ha recorrido casi todos los subgéneros. Ahora da además un paso más allá, ¿no? No solamente nos presenta una novela policíaca, sino que yo creo que nos presenta una novela de aventuras, que es esa segunda parte, esa novela escondida dentro de la novela. Y es todo lo que va a suceder
en ese escenario, bueno, pues de la edad moderna, en el que hay de todo, sobre todo, bueno, pues hay indianos, hay piratas y sobre todo hay un misterio que tiene que ver con el presente. Un presente en el que, bueno, pues por segunda vez no sucede en Cantabria, pero sí que hay una gran conexión con Cantabria, porque, bueno, casi que podríamos decir, no voy a destripar mucho, pero en la novela hay un chico de Santander, ¿no? Que misteriosamente hace el viaje inverso al que tú hiciste, ¿no? Acaba en Vigo, y, bueno, en Coruso, que los aficionados del Racing conocemos mucho, por desgracia. Ah, Sí, por desgracia. Pero bueno, casi más que balaídos. Em, y decía que esta novela además, bueno, pues tiene muchísimas capas y nada más empezar nos habla del síndrome del zorro, que es un trampantojo, porque en realidad lo que nos habla es del síndrome de la madriguera y realmente es, yo creo que es la gran metáfora de la novela, ¿no? Porque si María ha estado muchísimo tiempo ambientando sus historias en Cantabria o en países anglosajones, en esta ocasión ha decidido volver a su madriguera y hacer de escenario, hacer de su territorio privado, hacer escenario para esta novela. La historia sucede en Vigo, donde decíamos que Pietro Rivas, este subinspector casi recién estrenado, que es un muchacho cántabro, que luego nos contarás que es todo eso de la supermemoria que tiene. Bueno, pues acaba de llegar destinado. No, yo creo que no es un spoiler demasiado grande, ¿no? nada, tranquilo. Me parece que el crimen va a empezar aquí antes sobre el escenario que en la novela. Pues si ven que me va a disparar, me avisan. Nada, tranquilo. Bueno, arrancamos la novela, como decía, con casi lo que parece, no sé si una muerte natural o una muerte plácida, pero ahí va a caer en las manos de un detective al que todo aquello le parece un poco extraño. Y no solamente le parece un poco extraño lo que rodea a la muerte, sino que de pronto, bueno, no sé cuánto podemos contar, lo que viene en la solapa. Ya si quieres lo cuento yo. ¿Lo cuentas tú todo? Sí, Bueno. sí que veo que te vienes arriba. Y claro, queremos que compren el libro. Bueno, lo primero, yo creo, preséntanos a este detective subinspector, Vale. que es de Santander y que yo creo que es lo primero que el público lector de Santander quiere saber, ¿no? De qué le pasa a este chico, cómo se puede ser. Bueno, no voy a decir más. Cuenta Tan tú lo que rarito. quieras. Vale. Bueno, lo primero, buenas tardes. Muchas gracias, Miguel Ángel y Javier, por esta magnífica presentación, como siempre. Y gracias a todos y cada uno de vosotros por venir, porque yo sé que el día pintaba regulinchi y yo pensé que no ibas a venir ninguno, porque digo, uy, con la calefacción en casa, con lo bien que se está, y estáis aquí. Así que muchísimas gracias. Sobre Pietro Rivas, que tiene ascendencia italiana, pero en efecto viene de una familia muy pudiente de Santander, resulta que está buscando un poco su sitio en el mundo y termina por hacerse policía, a pesar de que tendría una vida muy acomodada si se quedase aquí observando vuestra maravillosa bahía todos los días. El caso es que está en Vigo, se aburre un poco porque allí parece que no muere nadie nunca. Todos los criminales pues parece que está un poquito a la Bartola, hasta que un día aparece una historiadora naval, anciana, muerta en su cabaña de la playa, que es una cabaña que casualmente está pues muy cerquita de mi casa. Y cuando él llega a la cabaña, pues le parece que hay cosas extrañas, ¿no? Es como una cabaña de cuento de una historiadora, parece que es Indiana Jones quien vivía allí. Y sospecha que hay algo raro, pero parece que es una muerte natural, ¿no? Como dices tú de la madriguera, el síndrome de la madriguera. Y también él es raro, porque como ya lo has contado, podemos decir que sí, que tiene mucha memoria, pero que Pietro es una persona que no se desvela, ni siquiera sus compañeros saben muy bien de qué palo va y se tendrán que descubrirlo a lo largo de la novela. El caso es que llega a la vida de Pietro también una inspectora muy rarita desde Madrid, es una inspectora de patrimonio que parece salida del ascensor este de Tardis, parece vestida de otra época también, y ambos se ponen a investigar este asunto y también aparece una pandilla muy variopinta que la policía denomina los Goonies, porque les parecen todos rarísimos, buscando tesoros perdidos.
y al final viajan en el tiempo, a finales del 17 y comienzos del 18, donde van a ver como un tesoro real que existe en el Océano Atlántico puede ser el eje de unión entre los dos tiempos con estos 3 siglos de diferencia. Y los lectores van a tener que buscar ese tesoro con ellos antes de que siga muriendo gente. Jo, pero has contado mucho más que yo. O sea, No. Esto tanta es bronca y la tanto... premisa nada más. Bueno, decía al principio que hay una ampliación de géneros. De hecho, tú tienes la costumbre de buscar maravillosas citas para todos tus libros, para los capítulos, y en este, en lugar de Byron, que suele ser, yo creo que uno de tus autores fetiche, aparece Julio Verne. Es decir, que hay una absoluta fascinación por, por esa literatura que de repente no sospechábamos que podía volcarse en uno de tus libros. Bueno, yo quería hacer un guiño a las novelas de aventuras Ujú. y es muy deliberado y muy descarado el guiño a novelas tipo La isla del tesoro de Stevenson, a Dafoe, a Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino, a Conan Doyle con Piratas y Mar Azul, para que no nos olvidemos de que esto es un juego y hay que averiguar quién es el villano o la villana de verdad. Tenemos una cita de Emilia Pardo Bazán en vez de una Agatha Christie. ¿Por qué? Porque ella era gallega y fue la primera mujer y persona que escribió una novela negra en España, que era La gota de sangre. Esa es la cita que también incluyo de esa novela en la trama. ¿Qué ocurre? Que lo que al final consigo es lo que lo he sabido después de escribir la novela, es un blended genre, que es un género mezclado, porque me preguntaron en la editorial, ¿qué has hecho? Y digo, no lo sé, es que yo he hecho una novela de aventuras detectivesca, es una novela histórica, es una novela de misterio, de intriga, es un thriller de acción. Entonces, claro, he hecho lo que me ha salido del alma después de viajar, de investigar, de entrevistar y, y una historia para que todos volvamos a ser un poco niños y busquemos un tesoro, ¿no? Bueno, pero además te lo has pasado muy, muy bien, ¿no? Se Me lo he nota al pasado leerlo, pipa. aparte de los Goonies, de las referencias musicales. eh, yo creo que de las cosas más divertidas es cómo metes ese personaje que se dedica a poner motes a todo el mundo. Así. Es decir, casi te corriges lo que no puede contar el narrador, que tiene que ser más aséptico, la escritora, consigues que haya quien lo cuente, ¿no? ¿Cómo se te ocurre ese personaje que pone a Porque es todos? una forma muy, muy sencilla y muy fácil de definir a una persona utilizando un estereotipo externo. Ujú. Eh, si yo digo, bueno, este es el Rambo, pues a lo mejor es irónico porque es un flemillas y no tiene músculos, o a lo mejor realmente es un Rambo y tú ya te imaginas que es una persona súper fuerte, que le encanta la acción y tal, ¿no? Em, Normalmente no utilizo ese recurso, ¿no? Pero que haya un personaje que haga ese juego. A mí me gusta describir a los personajes con distintas técnicas. Por ejemplo, Lucía Pascal, que es la historiadora naval que muere en las primeras páginas, y esto no es spoiler porque, claro, la pobrecita la vais a ver muerta ya, nada más empezar, la vamos conociendo a lo largo de la novela según la van recordando las personas. Y esto también me parecía bonito, contar a alguien desde el punto de vista de los demás y no desde el narrador neutro que soy yo o pues desde los diálogos o desde la acción pura y dura. Sí, Pero María, en esta novela aparecen nuevos personajes. ¿Cómo construyes tú esos personajes? Es decir, ¿en qué te inspiras, pues no sé, para describir figuras como este detective Pietro Rivas o Nagore Freire? ¿Cómo trabajas esos personajes? Bueno, no son solo nuevos personajes, es un nuevo universo, porque fíjate que es la primera vez que también trabajo solo con Policía Nacional, hasta ahora era con Guardia Civil, Ujú. pero como el misterio y el crimen está ambientado en lo urbano, tenía que ser, era preceptivo que fuera la policía. Entonces, ¿qué ocurre? Que según voy investigando la trama, porque yo comencé simplemente con la idea de un tesoro real, un misterio náutico y tenía que buscar primero el tesoro, ¿no? El tesoro real que iba a exponer en la novela. Entonces dije, ¿qué tengo que hacer? Además de ir a archivos, bibliotecas, etcétera, tengo que entrevistar arqueólogos, tengo que entrevistar policías de homicidios, policías de científica, forenses locales, tuve también que asaltar a los forenses locales en Vigo, responsables, también salen las Islas Cíes,
el responsable, el director de las Islas Atlánticas también, allá que también lo asalté. ¿Qué ocurre? Que al empezar a entrevistar a todas estas personas, pues como hacéis vosotros o como un periodista, ¿no? Al final iban surgiendo los personajes. Por ejemplo, sí que es cierto que un contable de Lugo consiguió que la Armada prospectase el tesoro que yo busco. Y no era nadie de una institución, no era un arqueólogo reputado. Y sí que es cierto que el arqueólogo subacuático que entrevisté y que llevaba 40 años ejerciendo de arqueólogo subacuático, cuando yo ya emocionada me despido de él, creo que era, no sé si la primera o la segunda entrevista que le hacía, y le digo algo así, una pregunta como muy romántica, ¿no? De ¿cuál fue la prospección en la que usted buceando encontró lo más extraordinario de toda su carrera? Y molesto incluso me dijo, pero usted está loca, ¿cómo voy yo a bucear? Y digo, pero si usted es arqueólogo subacuático. Y dice, no, hombre, no, pero bajan otros. Y digo, entonces inmediatamente hago que un arqueólogo aquí en la novela, digo, esto no se lo cree nadie si no lo vive. Digo, pues voy a hacer que no haya buceado nunca. Son contrastes que los voy encontrando en la vida real y luego hago guiños. Por ejemplo, hay una subinspectora de científica que parece un ratoncito, pero que escucha siempre Guns N' Roses. Bueno, pues es un guiño porque el verdadero subinspector que me ayudó escucha Guns N' Roses, pero es un hombre, no tiene nada, y es surfista, o sea, no tiene nada que ver. Entonces, los personajes, según voy investigando, se construyen. Y luego tenemos el triángulo mágico, esto no es spoiler tampoco, si lo hubieras dicho tú, te perdonaría, que hay 3 personajes en el siglo XVII-XVIII que son Miranda, Gonzalo y Rodrigo, que están inspirados en personas reales que, según iba investigando yo en el archivo de Indias, en Simancas, en el archivo de la iglesia, etcétera, descubrí personas reales que no tenían novela, que no tenían película, que me parecía increíble, para mí por lo menos eran desconocidos, y una de ellas era María Sibila Merian, que es una de las primeras entomólogas de la historia contemporánea a la trama, y luego Pedro Menéndez de Avilés, un asturiano increíble que fue el primer capitán de la flota de Indias y que creó la flota de los 12 apóstoles, que eran los que custodiaban los barcos cuando iban en la flota. Pero bueno, todo esto no lo cuento porque no venía al caso y si no el libro tendría 1200 páginas. Y luego el monje fraile, que le ha hecho muchísima gracia a los lectores porque estoy recibiendo ya feedback, que está inspirado también de forma descarada en Pedro de Bobadilla, que era el hijo de Beatriz de Bobadilla, que era el ayudante de Isabel la Católica. Es decir, en realidad él es de un siglo anterior, pero llegó a ser capitán de la Flota del Norte. Era ya monje con 14 años, pero le encantaban las chavalas y saltaba todos los muros, se escapaba del monasterio, subía balcones, cantaba serenatas, bueno, todas estas cosas. Y al final pues consiguió una pequeña estafilla sin importancia y consiguió un barco, se hizo pirata y así, bueno, historias. Entonces dije yo, estos tres ases de la historia, ¿cómo es posible que hayan sido olvidados? Zas, a la novela. Bueno, yo creo que deberías contarnos, hemos hablado de esa trama actual, pero esta trama actual va al paso de lo que sucedía en el siglo XVIII, ¿no? Bueno, es una historia maravillosa donde hay indianos, hay matrimonios concertados, hay misterio y sobre todo un personaje fascinante, ¿no? que es Miranda. Claro, y la gracia de Miranda, en efecto, es que, a ver, yo no he hecho novela histórica ficcionada, no cuento la vida de ella, pero es que todo en Miranda está inspirado en la vida real de esta mujer que era alemana, ya digo, contemporánea. Ella en el año 1699 ya estaba divorciada de su marido, aunque esto suene como una mujer divorciada, y se había ido a Surinam, en Iberoamérica, para investigar insectos, en una época en que era casi pecado hacerlo porque se creía que los insectos provenían de generación espontánea de la basura, de la podredumbre, y ella creía en la metamorfosis porque estudiaba los insectos vivos y no muertos, como hacían la mayoría de científicos de la época. Esto que parece como, ¿en serio? Dices, para mí es como una metáfora a lo largo de la novela, porque al hablar de metamorfosis, que es lo que ella estudiaba, estamos hablando del cambio de pensamiento, de esa oscuridad, de ese creer todo en leyendas, de explicar todo con magia y con religión, al pensamiento ilustrado y a buscar otro punto de vista y al pensamiento crítico, que es lo que, aunque ella no haya quedado con grandes letras de oro en la historia,
sí es una de las personas que cambiaron las cosas. Gota a gota, igual que todos los que están aquí, gota a gota, pequeños movimientos han cambiado la vida y las cosas a su alrededor, ella también lo hizo. Y entonces me pareció increíble que hubiese existido esta mujer. Bueno, decía que se nota que lo has pasado muy bien. No sé cuánta gente te va a preguntar qué significa tróspido. 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 Tróspido es una palabra que se inventó Miguel López, hematocrítico, que lamentablemente falleció hace algo más de un año, amigo mío y de mi marido, de mi familia. Entonces se me ocurrió que el forense utilizase para las cosas rarunas, así un poco, que esto es tróspido, ¿no? Pues un poco como guiño a su memoria. Y tengo que decir, como anécdota, que vamos a ver aquí en la novela, evidentemente no desvelo ninguna cosa extraña si digo que los personajes terminan yendo a un archivo de la iglesia a buscar información, porque tienen que conectar los dos tiempos, ¿no? Y el archivo diocesano de Tui no está, perdón, de Vigo no está en Vigo, sino en Tui, que es una antigua ciudad, está a una media hora de Vigo y que fue capital del antiguo reino de Galicia hace mucho tiempo, es muy histórica. Y el caso es que la catedral tiene una entrada que parece una fortaleza, es como muy espectacular y está allí dentro, ¿no? El archivo. Entonces yo misma con mi marido pues fuimos allí a investigar, ya habíamos pedido cita, etcétera, etcétera, y cuando salíamos, después de haberle estado dando la turra al cura, al que le tuve que prometer que me casaría por la iglesia si me conseguía determinada documentación, pues estoy saliendo y escucho risas y escucho una voz masculina que dice, esto es la puerta de la catedral, y dice, este es el típico sitio al que vendría a documentarse Oruña. Y en esto me asomo, digo, ¿quién está ahí? Y era Miguel López con Leticia Costas, y cuando nos vimos nos quedamos así como un momento, ¿en serio? ¿Pero cómo sabíais que estábamos aquí? No, ¿y vosotros? Y nos dio un ataque de risa, ¿no? Pero sí, a veces sucede ese tipo de cosas mágicas. Bueno, hay más guiños. Incluso hay uno a Puerto Escondido, ¿no? Hombre, En ¿cómo el no? propio texto. Claro. O sea, Lo que ¿cómo pasa es es que no esa os voy a decir la reflexión? página, no me acuerdo Bueno, ahora te la la página, puedo pero, decir yo, pero me lo voy a callar. pero bueno, ya solamente que el policía, que aparte es bastante guapete entre nosotros, y está así muy bien, muy simpaticón, pues es de Santander. ¿Qué más queréis? También me llamó la atención, o sea, ¿cómo puede una taberna llamarse la Taberna de las Almas Perdidas? Oye, eres la segunda persona que me lo pregunta. Otro periodista me lo ha preguntado y digo, joder, pues había una taberna que se llamaba así hasta hace muy poquito tiempo, no en el casco histórico de Vigo, sino saliendo de lo que habrían sido sus antiguas murallas, pero en la zona del puerto, es decir, de marineros de verdad, no de postureo de, ah, qué bonito, imita una taberna, no, 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 de marineros de verdad. Eh, Casualmente, pues cerró hará, no sé si 4 años o así, y a mí me hizo gracia pensar, jo, pues si hubiese una taberna aquí dentro del casco viejo amurallado, ¿por qué no iba a llamarse Taberna de las Almas Perdidas, ¿no? Que es muy de marineros? Y fue simplemente por eso. María, eh, en esta novela yo creo que te abres a otros géneros, como ya se ha comentado antes, y la pregunta es si vas a explorar realmente otros géneros que no sea el de la novela negra, es decir, escribir una novela histórica o una novela con argumento contemporáneo. Claro, es difícil eso conmigo, porque ya te digo que yo terminé esto y no sabía qué etiqueta ponerle. O sea, me estaban preguntando en la editorial así como con cara de expectación. Yo, a ver, ¿qué es esto que has hecho? Y yo qué sé. Pero sí que tenía claro que lo primordial era novela de aventuras, pero también es cierto que en la crítica lo ha empezado a catalogar y los periódicos decían la novela negra de tal, sigue siendo novela negra porque muere alguien. Y digo, hombre, vaya por Dios, yo tengo que matar un muertecito en 600 páginas, ¿en serio? Pues nada, novela negra. Sería más como novela de misterio, novela de aventuras, tal, pero ya una vez que hay crimen, hay investigación policial y tal, es novela negra. Entonces, el cuerpo de esta novela es muy histórico, el peso de novela histórica está ahí. Yo no sé, bueno, sí sé lo que es, mi próximo proyecto ya sé cuál es, ya estoy trabajando en él, pero no te lo voy a contar, Pues claro. cuéntanoslo, ¿cómo No, no? no, no, pero sí puedo decir que lamentablemente muere alguien al principio. Eso sí.
Si eso es novela negra, que me detengan. No sé, tú que eres abogada sabrás que Ya no te soy iban a caer abogada, me he muchos dado de cargos, ¿eh? baja, ¿eh? Me he Ya dado de está. baja. Ah, bueno, Sí. o sea. Bueno, hablando precisamente sobre esto, ¿no? Sobre novela negra, etcétera, he leído por ahí una entrevista en la que contabas eh, que si en una novela hay que esperar hasta el último capítulo para saber quién es el culpable, porque podría ser cualquiera, igual es que le falta coherencia, ¿no? Mm. Y que más o menos hay que intuir algo hacia las tres cuartas partes. Incluso decías que esto no es una gincana, ¿no? De descubrir al asesino. ¿Así te planteas el libro, que el lector tenga la oportunidad de descubrir casi a la vez que el Sí, narrador? porque, a ver, tú puedes hacer un giro imposible aquí y allá por pura diversión, pero el lector lo tiene que disfrutar. No vale que esté en tensión todo el rato y que se sienta estafado o que estés haciendo trampa. Ah, no, bueno, es que esta pista era algo como muy superfluo y tal, y al final el asesino es el señor que apareció 2 minutos en la trama. Pues ya ves, no, así no vale. Quise decir más bien con eso es que no solamente se trata de atrapar al malo y que si no lo haces, pues de pronto te tengas que sentir tonto. Una novela tiene que ser mucho más que eso y como antes comentaba él, tiene que tener capas. Entonces, tendrás que disfrutar la musicalidad del texto, la atmósfera, la ambientación, el lenguaje, el ritmo de los diálogos, la velocidad de la trama, la credibilidad de lo que estás contando, cómo se sustenta cada uno de los personajes. Yo creo que es un compendio de muchísimas cosas, o sea, no puede ser simplemente, para mí lo de investigar quién lo hizo, pues es una capa como muy ligera y por pura diversión. Yo realmente siempre quiero contar otra cosa. Em, bueno, decíamos, decía que te habías divertido mucho, pero leyendo la nota final parece ser que también has trabajado muchísimo, ¿no? Y que al parecer todo esto casi que lo acaba pagando la familia. Es decir, estas novelas acaban casi robándote media vida por lo que cuentas. He leído incluso que ya has llegado a pedir a la editorial que te alarguen un poco los tiempos para Yo, poder vivir un poco entre novela y novela. pedir yo eso, no, por favor. Yo siempre entrego el material en fecha. Es más, este libro lo entregué 2 o 3 meses antes de que se cumpliera la fecha. Ujú. Primero hay que ser profesional y hay que saber cumplir. Yo jamás en la vida pediría, por favor, tendría que haber una No, guerra no, no que mundial. te retrasen el plazo de entrega, sino que espacien, Ah, bueno, otra que cosa es que espacien. diga, claro, es que, a ver, pero no en ese sentido, sino porque publicar libro por año es una barbaridad. Y más con Ujú, el tipo de promoción que hago yo, que a lo mejor dura 3, 4 meses sin parar. Y luego además que luego pensad que tenemos que ir al extranjero también, si tenemos suerte. Y yo en este caso sí tengo suerte, pues tengo que ir a Italia o a lo mejor hay que ir a Latinoamérica. Supone ujú. mucho, ¿no? Y después, en cuanto a la familia, tengo la gran suerte de que mi marido y mi hijo, pues muchas veces a lo mejor me estoy documentando y me acompañan. O ahora este fin de semana largo en Cantabria he tenido la suerte de que han venido conmigo. Si tengo que estar sola tantas veces, tanto tiempo, tantos viajes, es muy agotador. El hotel es muy solitario. Entonces, cuento con maridar vida personal y familiar. Y tengo la suerte de que mi marido ahora trabaja conmigo y que es una máquina y entonces puedo trabajar de una manera mucho más tranquila y mucho más centrada. Pero claro, cuando te metiste en la literatura y abandonaste la abogacía, no sé si sabías que esto era, como has contado, una vorágine absoluta, ¿no? Porque, claro, entre el tiempo de promoción, el tiempo de escritura, etcétera, me imagino que la vida de escritora es muchísimo más dura de lo que se imagina cualquier lector en su casa, ¿no? Sí, no es tan romántica como mucha gente cree que estás mirando a la lontananza en casa, si tienes la suerte de tener una ventana a la montaña o al mar y, uy, qué bien, estoy inspirada y triqui, 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 y estoy escribiendo y paseo al perro y ya está, no. Pero también es una vida un poco bipolar, porque a lo mejor estás unos meses como con mucha calma, trabajando, pues te saluda el vecino un poco más y luego de golpe pues estás hoy yo he estado haciendo prensa desde las 9 de la mañana
pues cada 35, 40 minutos tenía que estar en un sitio diferente. Claro, hay gente que dice, está en Santander, qué suerte, ¿has paseado por la bahía? Pues no, creo que no. Creo que he estado paseando de radio en radio y cosas así, ¿no? Y luego, pues mira, he tenido la suerte de que hoy he estado al mediodía en el Hotel Ring Garden, que me ha encantado, he estado genial allí, he descansado un poquito, pero lo normal es que tengas eso, un par de horas para sentarte, tomar fuerzas y seguir. ¿Y son muy plastas la prensa? No, ¿No? son todos periodistas muy simpáticos como tú. María, una de tus características es que eh, procuras, y lo haces muy bien, tener mucho contacto con tus lectores. Sé que hablas mucho con los lectores en las presentaciones, en otros momentos. ¿Qué extraes tú de ellos para tus novelas? ¿De qué te sirven esas conversaciones a la hora de escribir el siguiente libro? Bueno, no me salen personajes, si a lo mejor ibas un poco por ahí, pero sí que aprendo mucho de los lectores. No tanto a lo mejor en las firmas, que es muy bonito porque es un momento en el que se cristaliza algo que es solo imaginario cuando estoy escribiendo. El Albatros, estaba yo sola delante del ordenador, con muchísimos papelotes a mi alrededor, esquemas, flechas, tal. Pero sí que cuando recibo cartas, emails, muchísimos mensajes todos los días en redes sociales, si por ejemplo pues el personaje de Pietro me pareció pues antipático, bueno, vale, pues es una opinión pues, de una persona de 10.000, vale, pero si veo que hay 30 mensajes en ese sentido, digo, uy, a lo mejor yo tendría que corregir a Pietro, que no es el caso, que cae muy bien, pero podría ser. Entonces, sí que hay que escuchar, hay que aprender, hay que intentar mejorar. Yo intento mejorar siempre en cada libro, autoformarme, leer mucho y aprender mucho también. Y este libro aprendí mucho también del editor, de Alberto Marcos, que es mi nuevo editor en Plaza y Janés. Creo que dio una visión panorámica increíble a la novela, me dio muy buenos consejos para mejorarla y creo que de hecho sí se mejoró mucho. Pero eso sí que hay que preguntártelo, ¿no? Del Grupo Planeta al Grupo Penguin. ¿Has visto? Sí, o sea, es un fichaje, no vamos a decir del Depor al Celta, pero en fin, hay un salto grande. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues nada, que Planeta es una casa maravillosa en la que trabajar, pero que yo buscaba pues otro tipo de edición, probar algo diferente. Llevaba 10 años en la misma editorial, desde el mismo momento en que había empezado, no había probado nada distinto y sí que creo que es necesario y lícito también pues probar algo diferente, otro tipo de proyección, también en Latinoamérica y pues eso, trabajar con otro equipo para ver cómo es. Es raro, ¿no? Que todo el mundo se quede siempre en el primer trabajo en el que ha comenzado, ¿no? ¿Y no te ha tentado, en lugar de pasar del Grupo Planeta a Random, presentarte a lo mejor al Planeta? Yo, claro, sí, lo que pasa es que no soy mucho de premios, es como la lotería. Para que te toque tienes que jugar. Y yo voy a mi aire. Los premios también, a ver, claro, los premios son geniales porque te dan a conocer y suponen una plataforma publicitaria extraordinaria. Pero con premio o sin premio, con una promoción extraordinaria llena de fuegos artificiales, si el libro no es bueno, en 2 meses se acabó, está fuera de las librerías. Entonces, yo lo que confío es en mis historias y en los lectores. Están escritas con muchísimo respeto hacia los lectores y ojalá se sostengan y se sigan sosteniendo en el tiempo. Puerto Escondido, toda la serie de Puerto Escondido se sigue reimprimiendo varias veces todos los años y estamos hablando de que la primera publicación fue hace 10 años. Eso es lo que yo codicio de verdad, hacer historias que perduren. No necesito, hombre, sí, me vienen muy bien los títulos y sobre todo los cheques, pero no tengo esa titulitis, no tengo esa, a lo mejor es equivocada, ¿no? Mi directriz o mi política, pero yo lo que codicio es no perdurar yo, sino mis historias. Claro, también como carrera literaria la tuya es insólita, ¿no? Porque empezar directamente publicando en Destino es, bueno, pues una pica en Flandes, ¿no? No sé, la verdad que, a ver, piensa que no es de golpe llegar y vencer. Yo tenía un material, creí en el material que tenía, en este caso estamos hablando de Puerto Escondido,
Y yo estuve, que se dice muy rápido, creo que lo he contado aquí alguna vez, más de 7 meses recibiendo negativas semanales, creo que de todas las agencias literarias de España, diciéndome que directamente no tenían el manuscrito, solo tenían la sinopsis y me decían directamente que no me iban a leer porque yo no tenía padrino ni ninguna referencia y yo no era nadie, básicamente. Dicho con diplomacia, pero era aquello, ¿no? Y yo aguanté el tipo y seguí peleando hasta que un agente me pidió 15 líneas y luego 15 páginas y luego seguimos. Y de pronto pues estaba empujando precisamente Penguin y Planeta. Y yo escogí Planeta. Pero porque en Penguin quien estaba pujando era una línea editorial que era negra y roja o algo así. Y a mí no me pareció que yo, con lo que yo había escrito, correspondiese tanto a esa línea editorial. Me parecía que mi línea era más narrativa y no tanto de novela negra. Que luego al final lo publicó Destino y ponía la novela negra del año. Yo, toma. Pero bueno, en fin. Entonces, todo llevó un proceso y cuando empezó Puerto Escondido, sí, empezó con Destino, pero no había una promoción bestial, había un cartelito creo que de este tamaño encima de alguna librería alguna y fue el boca a oreja, o sea, yo soy resultado de los lectores, no de en realidad de ninguna, sí, la editorial, claro, evidentemente, pero a mí quien me ha traído hasta aquí y siempre estoy dando las gracias son los lectores. Claro, el boca a boca, que luego acaba desembocando incluso en que haya rutas literarias por los lugares que recreas en tus obras. ¿Habrá también en Vigo? ¿Tú crees que acabará habiendo visita a las Islas Cíes y... Bueno, las tías no sé si es venirse muy arriba, porque el otro día llevamos a los periodistas, casi mueren, y eso que teníamos biodramina y todo, pero claro, el mar, el Atlántico, bueno, sí, fue un poquito complicado, pero bueno, bien les gustó. Yo al final no promuevo las apoyo, pero no promuevo las rutas, ojalá, porque en definitiva Vigo, el Vigo histórico es un gran desconocido y a mí me encantaría que pues sí se hiciese una ruta por lo que queda del casco histórico. Pero es igual que sucedió en Suances y en Comillas. Fueron los propios ayuntamientos, no fui yo ni la editorial quien propuso hacer una ruta, fueron las bibliotecas, etcétera. Y creo que no debe de hacer 2 años ya, yo creo que es un poquito menos, que hay la ruta con guía gratuito, una vez al mes en Suances, el segundo fin de semana de cada mes y el primer fin de semana de cada mes en Comillas. Y para mí es una pasada que haya siempre gente. Yo de hecho aparecí en una ruta de esas, porque no vivo aquí, pero supe que coincidió y les aparecí allí en un banco en ¿Y estaba bien Comillas. la ruta? Sí, bueno, llevaron una sorpresa cuando me vieron, porque me puse donde había muerto un personaje, así para un poco de show. Y estuvo muy bonito cuando llegaron y los fui a saludar, ¿no? A todos los que hacían la ruta. Em, bueno, hablábamos de que cambiaste de editorial. Muchas veces los autores, los lectores no solemos fijarnos demasiado en los pies de página, pero me imagino que los escritores o para un autor sí que es muy importante donde aparece. ¿Se nota el cambio de edición entonces? A ver, cuando ya hay otro editor, la edición ya es distinta, eso es obvio. Y después los equipos son diferentes, son distintos planes de lanzamiento, distintos planes de marketing. Esto no quiere decir que unos sean mejores que otros, quiere decir que son distintos, nada más. Entonces, bueno, de hecho, Planeta también sigue siendo mi casa, mis libros siguen ahí, se siguen publicando, reimprimiendo. Y creo que también es importante recordar que los escritores somos autónomos, no tenemos exclusividad, igual que yo el año pasado publiqué un cuento infantil con Anaya, que no es ni Penguin ni es Planeta, no pasa nada. No somos propiedad de. Entonces, creo que tenemos libertad creativa y creo que es lícito probar nuevos caminos. Sí que es muy interesante encontrar a Vigo de nuevo en el mapa literario, porque yo creo que desde Domingo Villar, con tanta trascendencia como esta novela, no había vuelto a aparecer Vigo como escenario literario, ¿no? Bueno, sí, hay más autores que referencian Vigo, pero, a ver, yo no sé, lo que te decía, la trascendencia veremos cuando pase el tiempo. Una cosa es, bueno, pues ha pasado una semana de lanzamiento, todo el mundo habla del libro, las críticas de momento son muy buenas, todo estupendo, pero hay que dejarlo asentar y ver si realmente la historia cala o no. Yo confío en que sí, pero veremos. Em,
Bueno, decía, también hay otras cosas muy interesantes. Por ejemplo, hablas del buceo y que quien te ayudó a documentarte no fue ese arqueólogo submarino, sino tu padre, ¿no? Sí, bueno, a mi padre le pregunté, mi padre buceó también a ciertas profundidades y yo le pregunté qué se sentía, qué sientes en la piel, qué sientes en absolutamente todos los pulmones, ¿no? Cuando empiezas a sentir la presión y tal. Y bueno, no solo él, también he comprado muchísimos libros, he consultado muchísimos arqueólogos subacuáticos que sí buceaban, em, y las sensaciones, qué colores se veían a determinada profundidad, cuándo empezabas a marearte, cuándo empezabas a notar que los colores se diluían, en qué punto tal, hasta la descomprensión. ¿Qué ocurre? Que hay muchas cosas que evidentemente no incluyo en la novela, porque si no, pues ya te digo, sería un manual. Pero de hecho, creo que es una novela compuesta por tantos profesionales que cuando la presentamos en Vigo y vinieron policías de científica, policías de homicidio, de homicidios, que para mantener su confidencialidad pues no puse los apellidos completos en agradecimientos, pues eso, forenses y todo, era como una novela de todos, ¿no? Todos habían ayudado. Luego hay una cosa que me llamó la atención, porque decías que Vigo y Santander solo están a 5 o 6 horas en coche de distancia y 1 hora de avión. Eh, ¿Hay avión directo Santander-Vigo? No, pero bueno, si lo hubiera, Es parte de la ficción de la, si de lo la hubiera, novela. vamos a ver si Iberia, Air Europa, uno de estos, pues se anima, ¿no? Pero sí que ha habido alguna afluencia, sí que la ha habido en verano. Sí, creo recordar que había, yo no, por pues mala suerte, que no los hay, pero ojalá, sobre todo yo ahora para cuando tengo que hacer promoción o venir por aquí es un lío tremendo, la verdad. Ya, como que digamos que no hay una gran comunicación No, en el eje norte, ¿no? no, hombre, para venir a Cantabria, imagínate, tener que coger un enlace en Madrid, ya tienes que estar 1 hora antes en el aeropuerto, luego 1 hora allí en medio, luego que siempre hay retraso, que pin, que pan, que pum, se me van las 5 horas, digo, me llevo el coche y así ya no tengo que coger taxis. O sea, sí, esta es la vida de los viajeros, amigos. Mira, ahí tienes un tema para una novela negra, negra, que es Sí, el aislamiento de Cantabria. ¿Eh? Más ¿Cómo negra que el llegar a túnel del AVE, Cantabria? ¿no? ¿Eh? bueno, dicen que fue Winston Churchill el que dijo que conocerás el potencial y el verdadero estado de un país si compruebas su sistema de transportes. Mm. Y yo de verdad, sí, es verdad que si ves Inglaterra, es que tienes trenes, metros a todas partes, está todo comunicadísimo. Y yo a veces pienso, este problema que tenemos de la España vacía no sería tan problema si tuviésemos una red de transportes en condiciones. Y tengo que decir que los escritores estamos aterrorizados a veces ya con los viajes, porque antes aún confiábamos en los trenes. Los trenes eran puntuales, llegabas, pero ahora nos encontramos con que un tren se retrasa 1 hora o que este no aparece o de repente se queda parado en no sé dónde. No te quiero contar ya cuando cogemos el AVE Madrid-Sevilla, tal. Es muy inquietante porque nosotros, si perdemos ya un enlace, perdemos el evento de ese día. Normalmente hacemos las cosas ir y volver en el día o al día siguiente. Y es un problema grave, porque ya contamos con que el avión, dices, bueno, pues llegaré tarde, ya me cojo el avión de 3 horas antes, por si acaso. Pero lo de los trenes, que ahora con estos nuevos vías y estos nuevos aparatos y tal, fallan todo el tiempo, suponen un problema comercial serio, además. Entonces, bueno, si hay por aquí alguien de Renfe o así, dar duro ahí. Bueno, yo creo que puedes hacer la última pregunta porque pienso que es muy interesante que sean ustedes los que tengan la oportunidad de preguntarle a María aquello que han extraído de sus novelas, no solamente de esta que se presenta ahora, que posiblemente no la hayan leído todavía, sino de sus obras anteriores. Sí, me gustaría que concluyeras. Antes hablabas del disfrute de leer y no de obsesionarse con buscar, con resolver enigmas. Y hay algo en el libro que transmite esa pasión por la lectura y por los libros, ¿no? Bueno, aparte de cuando hablas de libros perdidos o de los libros de prodigios, que sorprende descubrirlo, hablas de algo maravilloso que son las Biblias malévolas. ¿Mm? O sea, eso Existe, ¿eh? tienes que contarlo, ¿no? Bueno, lo de la Biblia malévola lo encontré también buscando tesoros y objetos que se hubiesen encontrado bajo el mar y de los que se hubiese extraído algún tipo de información.
esta Biblia existe. Bueno, ya me está diciendo mucha gente que está googleando muchas cosas que aparecen en el libro, sobre todo una librera que yo conocí ahora antes del lanzamiento. Tuve reuniones en distintos puntos de España con libreros y una librera que ya leyó el libro cuando salió dice, Dios mío, es que he estado viendo Google cada 3 páginas. Dice, pero esto es verdad. Y lo miraba, ¿no? Y decía, esta Biblia, sí. Incluso hay una joya en la novela, es un dije, que antes los dijes se llamaban así a los collares. Ese dije también fue encontrado en el fondo del mar, tal cual como lo describo. Iré contando así perlitas poco a poco. Esta semana cuando he puesto en mis redes he puesto la foto de un barco que me inspiró para un barco que es muy futurista, muy moderno y que aparece en la novela, que es de un multimillonario. Está inspirado en uno real que yo vi hace pues 4 años, casi 5, en Vigo. Y lo perseguí con el coche, el barco, por la costa, porque me pareció increíble, le hice alguna foto, pero bueno, yo hago esas cosas. Y, y las dimensiones del barco que aparecen en el albatros negro, que lo llamo el White Heron, la garza blanca, son exactamente idénticas, aunque parezcan imposibles de novela de aventuras de locos, no, son idénticas a las reales. Pues no nos lo ha contado, pero bueno. Muy bien. Pues ahora es su turno. Quien quiera hacer una pregunta, por favor que haga una seña, le pasarán el micrófono y estoy seguro que María contestará. Y recordarles que después, al final, ella firmará esta novela que se acaba de publicar. ¿Quién rompe el fuego? Hola. Sí. Buenas tardes, María. Estoy leyendo la novela, todavía no la he terminado, y he encontrado una similitud grande entre Miranda y Marina. ¿No? A ver, cada lector hace el libro propio. Para mí no, pero Bueno, como mujeres de rompe y rasga y que se dedican a investigar. Marina era, en su caso, la farmacia, la botica de Santo Estevo, y Miranda era la entomóloga que Sí. le gustaban los bichos. sí, podría ser similar. La única diferencia en realidad es que, bueno, aparte de lo que les gusta investigar, que es muy distinto, Miranda sí está inspirada en alguien real y Marina me la inventé. Lo siento, pero es fruto de mi imaginación. Vale, pues muy bien la imaginación. Gracias. Amigos, mañana no estoy ya. Ahí. Hola, tengo una duda, pero es una cuestión como un poco personal y no sé si lo puedes transmitir a efectos de que te puedas estar pidiendo que desveles alguna cosa sobre tu trabajo o de cómo trabajas. Madre mía. Cuando escribes y elaboras un personaje y escribes la novela, entiendo que generas un vínculo porque todos los autores venís a decir eso, que generéis un vínculo con los personajes. No sé si es tu caso, porque en alguna ocasión sí que lo he escuchado, que tienden como al acabar las novelas a tener un momento como de despedirse de esos personajes, de duelo, tristeza o algo así. No sé si es tu caso, por cuando has tenido que dejar alguna saga o simplemente cierras capítulo y ya está, y sigues con el siguiente. Bueno, me estoy empezando a preocupar porque tengo que ser una persona muy fría. No siento no soy una persona nostálgica, procuro no mirar nunca atrás. Y de hecho, cuando termino una novela, confieso que lo que siento es alivio, porque el esfuerzo es tan grande, ha supuesto un espacio tan grande en mi vida también. Esta novela me ha llevado 2 años de dedicación exclusiva, sin perjuicio de que haya tenido que hacer más cosas en relación a mi trabajo o a novelas anteriores, pero hace un momento he dicho que ya hace 4 años, casi 5,
que había fichado una cosa para la novela, llevo visitando museos navales muchos años, etcétera. Todo lleva un tiempo de cocción. Entonces, una vez que tienes lo que has pergeñado en la cabeza, que te ha llevado tanto tiempo, es bonito, es ilusionante, pero lo he logrado. Y después no miro atrás, estoy en otra cosa y ahora simplemente porque estoy de promoción y hablando de la novela, recupero, reitero, vuelvo a entrar en esa ambientación en mi cabeza, pero si no, yo ya estoy en otro mundo, estoy en otro universo nuevo que es en lo que estoy trabajando ahora. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Hola. Me ha parecido muy interesante la charla y yo quería aprovechar para preguntarte si alguna vez has pensado o te han preguntado, te ha pasado alguna vez por la cabeza, escribir alguna saga o alguna novela de literatura juvenil, porque yo creo que sería algo que los adolescentes podrían apreciar bastante. Pues la verdad es que no. Y no, pero no por nada. Es que no tengo vocación para ello. Al igual que sí es cierto que escribí un cuento infantil, pero bueno, fue de una manera pues como muy particular. Realmente transcribí un cuento que me había inventado para mi hijo y con el que se había reído mucho. Y ahora precisamente el 22 de mayo va a salir otra aventura de ese tren fantasma y tal. Pero es algo puntual. No me voy a dedicar, por ejemplo, a literatura infantil porque creo que hay profesionales que lo hacen muy bien. Y yo podría hacerlo, sí, pero no tengo vocación para ello y no me veo tanto en esa función. Juvenil, lo mismo. Para escribir buena literatura juvenil también hay que saber hacerlo y hay que conocer muy bien la juventud, estar en contacto con gente joven para entender su problemática y que el libro funcione como tiene que hacerlo, que es como un espejo. Entonces, a mí me interesan otros asuntos y al final eso se refleja en todas mis novelas. Me interesa la historia, me interesa la ciencia, me interesa el misterio y sobre todo me interesa a nivel antropológico la gente, porque hacemos lo que hacemos, las dobles caras y al final eso es de lo que escribo, pero porque es lo que me apasiona. Si escribo algo sobre algo que me aburre, vosotros os vais a aburrir y no voy a hacer eso. Entonces creo que eso sí se nota mucho. Es como cuando, y lo he comprobado más de una vez, cuando he escrito una escena y me he reído escribiéndola, porque ya es muy loca o así, casi siempre me escriben lectores de distintas partes del mundo y me dicen, joder, ¿cómo me reí con esa escena? Eso se traslada. Entonces, claro, ¿técnicamente podría hacerlo? Sí, pero me requiere tanta energía y tanta concentración intentar hacer lo que estoy haciendo, hacerlo bien, que no creo que me ponga con ello. A lo mejor dentro de 4 años dices, María Oruña, la novela juvenil, tal, mira esta lo que dijo. Pero de momento no es una cosa que esté en mi mente. Parecéis periodistas, todos vayas preguntas. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna curiosidad? ¿O lo hemos hecho súper bien y ya no...? Ah, sí, hay alguna. Hola, muchas gracias por todo lo que has escrito. Creía que me había leído todas tus novelas, pero cuando hicimos la ruta de Puerto Escondido, en comillas, nos comentaron que antes de Puerto Escondido habías escrito otra novela y que era difícil de encontrar hoy en día. Entonces me gustaría preguntarte por esa novela y que me explicaras algo y a ver dónde se puede encontrar. Gracias. Bueno, La mano del arquero no es exactamente, bueno, sí es una novelita, digamos, creo que tenía pues 180, 200 páginas. Fue como mi primer acceso a la escritura porque inmediatamente después de ser madre, yo era abogada laboralista y entonces dije, bueno, pues voy a hacer pues una persona como que va a ser madre y tal, y conté muchos casos, o un caso pues de abuso de autoridad, de acoso laboral, etcétera, con todo lo que yo tenía de experiencia en el despacho, y lo novelé porque sí que es verdad que en una época de crisis laboral pues mucha gente sufría esos problemas y
no había ningún manual que no fuese con lenguaje jurídico y tal, pues que lo explicase, que hablase de ello y tal. Y entonces fui haciendo como esa especie de manual, y de hecho hay citas legales al comienzo de cada capítulo explicando la norma tal, la norma cual, tal, y luego pues sí hay un poco de desarrollo de acción a ver qué sucede, ¿no? Ante el responsable de un bufete de abogados, pues que implica abuso de autoridad a todos los abogados, ¿no? Del bufete. Vale. Entonces, ese libro lo autopubliqué, pero sin ningún tipo de afán, y se sigue regalando a día de hoy. Creo que había una asociación gallega de acoso laboral ilegal que lo regalaba, y si no, se vendía en Buboc. La verdad que hace siglos que no entro en esa web, y fue a raíz de eso, que no le di ninguna importancia, a raíz de eso que dije, va, me faltan, recuerdo que había pensado, me faltan 7 meses para, cuando dejé el bufete, para abrir. Yo iba a abrir, bueno, de hecho estuve trabajando con un despacho propio yo, una vez que fui madre, y en esos 7 meses que me faltaban para ponerlo oficial y ya todos los clientes y tal, fue cuando escribí Puerto Escondido, porque me pareció fácil escribir con S, y dije yo, bueno, voy a hacer ahora algo, eso fue como por responsabilidad social, ¿no? Y digo, voy a hacer algo ahora para mí, que me divierta, y entonces escribí Puerto. Esa es la historia, y creo que en Buboc está. No lo sé, tengo que mirarlo, por cierto, ahora que lo dices, porque hace un montón que no lo miro. No, ya está con mi nombre. Sí, antes estaba con seudónimo y ahora ya está con mi nombre, sí. Sí, porque digo, hombre, a ver, si ya sabe todo el mundo, periodistas habían escrito La mano del arquero, tal, y hombre, a ver, pues sí. Ya está, entonces. ¿Queréis todos firmar el libro? ¿Alguna Sí. otra pregunta? Que están aquí tan calentitos ya. Pues Están sí. así un poco dormidos, ¿no? Pues yo creo que lo que procede es despedirla con un fortísimo aplauso. Gracias. Y además invitarla a que nos presente ya su próximo libro, que supongo que será el año que viene. Bueno, calma, calma. Veremos, veremos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María. Gracias, Muchísimas gracias. muchas gracias.